Bueno, para poder empezar a hablar de intussuscepción también tenemos que ver la terminología como tal. Entonces, la invaginación intestinal se refiere a la invaginación o extensión telescópica de una parte del intestino hacia un segmento más distal. El segmento proximal se conoce como intussusceptum y el segmento distal, que es el que se inserta telescópicamente, se conoce como intussuscipiens. Siguiente, por favor. Bueno, entonces además de eso tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos. La invaginación intestinal se clasifica según su ubicación. Primero tenemos a la intussuscepción intestinal ileocólica, que afecta la unión ileocecal y representa cerca del 90% de todos los casos. Y también tenemos descritas otras intussuscepciones intestinales, como lo son la ileo-ileal, la ileocólica, la yeyuno-yuyunal y la yeyuno-ileal o colocólica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la etiología como tal de la intussuscepción. Entonces, las causas de la invaginación intestinal no se conocen realmente con claridad. Aproximadamente en el 90% de los casos de invaginación intestinal en niños, estas pueden surgir por una causa desconocida, y entre ellas receptores o factores anatómicos y motilidad alterada. Siguiente. Bueno, entonces entre todas esas causas de las que habíamos hablado están las infecciones, los factores anatómicos, la motilidad alterada, el divertículo de Meckel, la duplicación, los pólipos, la apendicitis, la hiperplasia de las placas de Peyer, la vasculitis asociada a IgA o como se conoce normalmente la púrpura de Inox-Solein, o también puede ser idiopático. Se pensó que una versión temprana de la vacuna contra el rotavirus podría estar ocasionando esta invaginación intestinal, pero actualmente no hay nada que las relacione. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de la epidemiología de la intussuscepción intestinal. Eh, Afecta a más o menos unos 2.000 niños en los Estados Unidos durante el primer año de vida. Ocurre con más frecuencia en los niños que en las niñas, con una proporción de aproximadamente 3-1. Y en los adultos la invaginación intestinal representa el 1% de las obstrucciones intestinales y se asocia con neoplasia. Hay que tener en cuenta que se presenta típicamente en la edad pediátrica entre los 6 y los 36 meses de edad, y es la causa más común de obstrucción intestinal en este grupo de edad. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de esta misma epidemiología hay que considerar que el diagnóstico en niños fuera del rango de edad que había mencionado antes, entra aproximadamente en el 10% de los casos, que aproximadamente el 10% de los casos ocurren en niños mayores de 5 años, del 3 al 4% en los mayores de 10 años y el 1% en bebés menores de 3 meses. Cuando la invaginación intestinal ocurre fuera del rango de edad típico, es posible que se asocie con un punto de derivación patológico que puede incluir la hiperplasia linfoide reactiva. Ese punto de derivación patológico es lo que se llama punto de plomo. Y ese punto de plomo es una lesión o variación en el intestino que queda atrapada por la peristalsis y es arrastrada hacia un segmento distal del intestino, provocando una invaginación intestinal. Siguiente, por favor. Ya la fisiopatología se las va a explicar mi compañera Lucía. Bueno, listo. Entonces, Valen, a mí no me están cambiando las diapositivas. ¿Ya estás en la de las placas de Peyer? Bueno, para empezar entonces a hablar de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta, como mencionaba mi compañera Loren,
las distintas etiologías que van a causar esta patología. Pero lo que se va a tener en común es que va a haber una inflamación del tejido linfoide del intestino delgado, pues que es en este caso la placa de Peyer, y aquí pues les recuerdo que su función es reconocer y absorber antígenos y patógenos y desencadenar respuestas inmunitarias. Entonces se va a inflamar ya sea por un divertículo de Meckel, por una infección, por pólipos o por causas autoinmunes como la vasculitis. Siguiente, ¿vale? ¿Ya le diste siguiente? Bueno, entonces, para hablar de la fisiopatología, pues aquí les hice un resumen como de 5 puntos. Primero, como les decía, se va a inflamar el tejido linfoide, después se va a dar una intususcepción que va a hacer que una parte del intestino delgado se va a sumergir en otra, que principalmente pues la presentación más frecuente es la ileocólica, y se va a meter incluyendo su mesenterio, lo cual pues va a ocasionar ciertas características que mencionaré más adelante. Se va a dar por ende una obstrucción vascular, una obstrucción intestinal y posteriormente pues puede haber necrosis y perforación. Siguiente. Ya están viendo la imagen de la intususcepción con el mesenterio. Ya. Sí, Luz. Bueno, gracias. Entonces, hay que tener en cuenta que a medida que va ingresando el intestino, pues también va a incluir parte del mesenterio y este va a arrastrar en sí la parte vascular del intestino, pues la parte vascular que tiene dentro de sí. Entonces se va a dejar de irrigar esa zona y se va a generar pues necrosis y perforación. Siguiente. ¿Ya pasaste a la siguiente, Valen? Ya nos cambió. No me carga todavía. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo va a afectar esta fisiopatología en la clínica del paciente? Entonces, sabemos que pues en el sistema digestivo, en las vísceras huecas, hay unos receptores dolorosos que se hallan en la capa muscular. Entonces, la distensión, pues no la va a leer como tal el peritoneo visceral, porque este solamente es para distensión precisamente, pero el parietal sí tiene receptores del dolor que van a responder a este estímulo. Por otro lado, la isquemia va a provocar un dolor por acumulación de metabolitos y se va a producir a partir de los receptores situados en la adventicia vascular. Siguiente. En estos pacientes también se va a dar una estimulación del nervio vago aferente que va a ser mediada por los receptores de serotonina en el intestino y pues es una de las causas del vómito. Siguiente. Y pues en cuanto a la clínica, respecto a la fisiopato, entonces vamos a ver que como que la tríada común en los pacientes con intususcepción va a ser de estas características que va a presentar dolor abdominal, vómito y rectorragia. Y ahorita sí con mi compañera Valentina. Una pequeña aclaración ahí. Hay otra tríada que hablan, que se habla que es también con masa, ¿no? Entonces puede ser la tríada, así como ustedes la tienen, dolor abdominal, rectorragia y vómito, o puede estar en cualquiera de los tres, se puede cambiar por masa, que es masa palpable abdominal, para que lo tengan en cuenta. Entonces la tríada puede ser dolor así como está ahí, o puede ser rectorragia, dolor abdominal y masa palpable. ¿Listo? Una me quita. Se me trabó. ¿Ya me están escuchando? Sí, ahí se escucha. Ah, listo. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, para hablar de la clínica, los signos y síntomas principalmente. Entonces, en bebés, el primer signo de intususcepción, por lo general, va a haber llanto repentino y fuerte causado por ese dolor abdominal.
Y los bebés que sufren dolor abdominal pueden llevarse las rodillas hacia el pecho cuando lloran. Los síntomas iniciales de la intususcepción, como ya lo había mencionado mi compañera, es el dolor abdominal tipo cólico que reaparece cada 15 a 20 minutos, a menudo con vómitos. Ya más adelante, cuando aparece esa isquemia o necrosis intestinal, el niño me va a referir, o bueno, se va a tornar, va a presentar letargo, y la hemorragia mucosa causa deposiciones positivas para hemo en el examen rectal, y estas se llaman heces en aspecto de jalea de grosella. Entonces acá a mano izquierda se ve pues cómo se van a ver esas heces. Bueno, como decía el doctor ahora, en ocasiones hay una masa abdominal palpable descrita como en forma de salchicha. Entonces, pues también en varias ocasiones se va a encontrar esto en los niños. Alrededor del 5 al 10% de los niños se presenta sin la fase de dolor cólico y pues como mencioné van a estar aletargados. Pues esto es como una presentación atípica de la enfermedad y en tales casos el diagnóstico de la intususcepción a menudo se omite hasta que aparece la materia fecal en jalea de grosellas o se palpa la masa abdominal. Bueno, ya el examen físico, la expresión facial de un niño con intususcepción es bastante característica. Durante el dolor o espasmo, el niño se va a poner sudoroso, ansioso, y ya cuando este espasmo cede, el niño pues se torna indiferente. Este cuadro así alternante entre ansioso e indiferente va a durar, son las primeras 12 o 24 horas. Y ya posteriormente el cuadro cambia y hay una extrema palidez, apatía, ojos hundidos, va a haber resequedad en la boca, pérdida del tono de la piel, las extremidades se van a enfriar, va a haber pulso rápido que este me va a indicar obstrucción intestinal y shock. Dentro de las complicaciones más importantes de esta enfermedad, pues va a ser la perforación, que esta pues me va a provocar peritonitis y pues todos los signos y síntomas de esta, la sepsis, la necrosis intestinal y pues finalmente la muerte. Dentro de la clasificación, mi compañera ya les mencionó como los más importantes. Tenemos que de acuerdo a su punto de origen, la ileocólica se va a presentar en el 90% de los casos, se va a presentar principalmente en la válvula iliocecal, pues que el ilio se invagina dentro del colon. La ilioileal, las cólico-cólicas y las retrógradas, pues estas son muy raras y pues casi no se presentan en los niños. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico. Inicialmente, pues los exámenes de laboratorio dice que dependiendo de la duración de la enfermedad podemos encontrar leucocitosis con desviación hacia la izquierda, acidosis metabólico en la gasometría y en pocas ocasiones vamos a encontrar anemia debido pues a un sangrado masivo. Pero digamos acá lo más importante son los estudios imagenológicos. La radiografía de abdomen simple en posiciones horizontal y vertical facilita el diagnóstico menos del 50% de los casos, pero pues hay que tener en cuenta que en las primeras horas de la enfermedad puede visualizarse normal. Los signos sugestivos de invaginación son disminución del patrón gaseoso intestinal, las asas delgadas distendidas con niveles hidroaéreos, imagen redondeada radiopaco en el cuadrante superior derecho y los signos clásicos de oclusión intestinal mecánico ya aparecen tardíamente. Pues acá hay otros, pues otros exámenes radiológicos que se hacen, pero digamos que la ecografía
es el estudio imagenológico de elección, tanto para el diagnóstico como para la exclusión de la invaginación. Aquí a la izquierda puse una imagen que se llama signo de pseudorriñón en la sección longitudinal. ¿Sí lo ven? A la izquierda. En la radiografía de colon por enema, dice que ha sido el estudio radiológico por excelencia durante muchos años para el diagnóstico de la enfermedad, y los signos clásicos son imagen en espiral, la imagen en copa invertida o mola de cangrejo, que indican detención de la columna variada por el intestino invaginado. Es este que está acá. Y ya la ecografía Doppler muestra utilidad para valorar la viabilidad del segmento invaginado. Pues acá son otras imágenes, que es prácticamente lo mismo. Esta que está acá es el ecodoppler, es el Doppler que les decía. Y ya, básicamente es eso. Sí. Listo, ¿me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos. Sí, se escucha. Vale. Entonces, para la parte del tratamiento, pasa a la siguiente, Laura Paulina. Listo, entonces para el tratamiento es muy importante tener en cuenta que vamos a tener dos maneras de realizar esto. Vamos a tener un tratamiento que va a ser no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento... Las imágenes no me han cambiado a mí, no sé si al resto le cambiaron. ¿No les han cambiado? Estamos Sí, en ya la Sí, de tratamiento. Sí, estamos en el logaritmo de tratamiento. Ah, espérame a ver qué pasa con mi computador entonces. ¿Ya? Dale, ya. Listo, entonces vamos a tener el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, el tratamiento de la intususcepción intestinal suele ser una emergencia médica y esta emergencia va a depender, y el tratamiento que vamos a escoger va a depender del tipo de enfermedad que lo ocasiona, el grado de compromiso y cómo está el estado general del paciente, ¿ya? Entonces, dentro del tratamiento no quirúrgico tenemos dos formas, una que es la reducción hidrostática y la otra que es la reducción neumática. Por otro lado, en el tratamiento quirúrgico tenemos diferentes formas de hacerlo. Las que más utilizamos es por laparotomía, laparoscopia, o en algunos casos vamos a juntar lo que sería la laparoscopia con el apoyo del enema en aire. La siguiente, por favor. ¿Ya? Listo. Entonces, en el tratamiento quirúrgico vamos a tener, del no quirúrgico vamos a tener la reducción hidrostática, ¿ya? Esta fue la primera que se empezó a utilizar y se hacía a base de varios. Su resultado de éxito era entre el 45 al 85%. Ya que esto también hay que tener en cuenta de que este tipo de reducciones también nos ayudan para hacer diagnóstico y también ayuda a reducir la intoxicación intestinal, sobre todo cuando se tenía poco tiempo de enfermedad y no había mayor compromiso en el estado del paciente. Ahora último surgió una nueva manera de hacerlo, que es la que conocemos como reducción neumática y la cual tiene un mejor efecto y tasa de éxito con respecto a lo que sería la reducción hidrostática. Esa tiene una tasa de éxito que ronda entre el 91 al 95%. Aparte de eso, tenemos que es mucho más segura porque no vamos a tener los problemas y las complicaciones que presentábamos al momento de utilizar el bario. Dime. Bueno, entonces es importante conocer las condiciones para hacer una reducción no quirúrgica de una intususcepción intestinal. Las primeras es que el paciente se encuentre estable, sin compromiso hemodinámico, peritonitis o perforación intestinal. También es importante que el paciente que se le va a realizar este procedimiento cuente con una vía endovenosa. También que haya una presencia de un cirujano y la disponibilidad debe ser realizado por un médico experimentado. La siguiente. ¿Ya? Listo. Entonces también hay unas contraindicaciones.
Momentos en los que uno dice, no, definitivamente no puedo hacer esto, sería una de estas. Entonces, las contraindicaciones absolutas serían que tenga signos de peritonitis, que tenga shock o perforación intestinal. Y vamos a tener otras que van a ser unas contraindicaciones relativas. Entonces, estas son la obstrucción del intestino delgado, que lo cual disminuye el éxito, más o menos haría que rondara entre el 27 al 36%, que sea un paciente mayor de 2 años porque genera riesgo de no diagnosticar una neoplasia causante, y también que tenga un tiempo de enfermedad mayor a 48 horas. Probablemente ya que haya una mayor isquemia y posiblemente esto lleva a necrosis de la parte que esté invaginada. Por lo tanto, no es recomendable o no es preferible realizar una reducción no quirúrgica. La siguiente, por favor. Devuelve la anterior, porfa, un comentario. Respecto a al tiempo de evolución, o sea, todo depende de las 48 horas del tiempo en que se cuenten los síntomas iniciales. Porque el cuadro clínico empieza con una irritabilidad del paciente. Y hay otros que cuentan el inicio de los síntomas desde la deposición mucosanguinolenta. Entonces, cuando los síntomas son desde el inicio de la irritabilidad del paciente, que es cuando empieza el paciente a obstruirse y a sentir el dolor, cuando eso se toma desde ese momento se debe contar 48 horas. Pero si se toma el tiempo desde las deposiciones mucosanguinolentas, que ocurren más o menos unas 12 a 24 horas después, se debe tomar como máximo tiempo 24 horas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O sea, si cuentan desde el momento de la deposición mucosanguinolenta, que es la más llamativa y que generalmente es la que lleva a consultar a la mamá, desde ese momento se deben contar las 24 horas para realizar la reducción neumática, antes de las 24 horas de producido la deposición. Si vamos a contar desde la irritabilidad del paciente, que son más o menos 12 a 24 horas antes, entonces ya podemos contar 48 horas desde ese momento. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, sigue. Bueno, la siguiente, por favor. Listo. Bueno, entonces en el procedimiento de reducción neumática, para la realización de esta reducción, que es la que más ha tenido éxito y la que realmente deberíamos de realizar hoy en día, los pacientes tienen una indicación para ese tratamiento. Entonces, el objetivo principal de este es crear un sistema de cerrado vacío entre el recto y la cabeza de la invaginación. Entonces, el paciente tiene que juntarse en una posición de cúbito prono. Lo que se va a hacer es que se va a introducir una sonda Foley por el ano y se va a empezar a insuflar de 15 a 20 mililitros, conectando la sonda Foley con un nanómetro que cuente con una válvula de escape, ¿ya? Se insufla a una presión aproximada entre 80 a 120 nanómetros y eso se va a corroborar bajo visión de fluoroscopia o ecografía. Y se dice que es exitosa cuando se logra pasar aire por el ilion distal. Y eso no lo confirma lo que sería ya la ecografía. La siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, aquí sería como más o menos cómo sería el aparato que uno termina haciendo uniendo la sonda Foley con el esfingomanómetro, que venden como una especie de racores o se utiliza una especie de racores para poderlos comunicar y hacer lo que se necesita para hacer la reducción no quirúrgica mediante el neumatizado. Y aquí es más o menos como queda el paciente que se le está haciendo en la imagen, en la foto de la derecha que se ve aquí. La siguiente, por favor. Listo, entonces se considera un fracaso de esta técnica cuando no se logra ver, cuando no hay un pasaje aéreo luego de 3 intentos sucesivos. Es decir, que yo llego y le realizo la adecuada técnica, le inserto la sonda Foley con el esfingonanómetro, insuflo, lo hago 3 veces y aún así, a pesar de eso, en la ecografía no logro ver el paso de aire por el hilo distal, ¿ya? Dentro de las complicaciones, la principal complicación de estas técnicas es la perforación intestinal y eso que se presenta entre un 0.7 a un 0.3%. Y también existe el riesgo de que estos pacientes hagan recidiva intususcepción. Entonces, por eso deben de mantenerse
mantenerse hospitalizado al menos por 24 horas después de que se les haya realizado el procedimiento. El riesgo de recidiva es aproximadamente entre un 8 a 11%, tanto en la neumática como en la hidrostática. La siguiente, por favor. Listo ya. Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico, este va a ir como tal dirigido a resolver el problema de la introsuscepción por resección intestinal o resección de alguna causa secundaria que la puede estar causando. Un ejemplo de esos podrían ser los divertículos de Meckel. Entonces, vamos a tener cuáles son las indicaciones puntuales para nosotros realizar el tratamiento quirúrgico de la introsuscepción intestinal. Entonces, la primera de estas es cuando los intentos de reducción no quirúrgicos fallan, es decir, que le hicimos la reducción no quirúrgica neumática las 3 veces y no funcionó. Entonces, ahí vamos a pasar a hacer lo que sería el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Cuando el paciente presenta inicialmente signos peritoneales, perforación o choque, el paciente debe prepararse para una laparotomía exploratoria. Cuando se produjo una perforación intestinal durante la reducción, cuando encontramos signos radiológicos de perforación u oclusión mecánica al ingreso. En un paciente con más de 48 horas de evolución de los síntomas, esas son más que todo relativas, es decir, que como no es como un fuerte criterio para uno decir de que vamos a realizar un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y también en niños mayores de 2 años, porque puede haber una causa secundaria, o sea, tiene que tenerse más en cuenta ese tipo de factores a la hora de realizar el tratamiento quirúrgico. Y también la identificación de una causa anatómica relativa que nos lleva a pensar que es un tumor o que es un divertículo de Meckel. ¿Ya? La siguiente, por favor. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que será la preparación del paciente para el tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando el paciente va a entrar a la sala de operaciones, hay que tener en cuenta que el paciente va a tener una distensión abdominal, posiblemente ha estado precedido de vómitos y va a tener una enfermedad de fondo. Todo eso nos puede llevar a una serie de alteraciones en la fisiología y el estado basal del paciente. Una de ellas pueden ser que llegue con un déficit de líquidos y electrolitos, y por esto mismo no lo puedo entrar así a cirugía. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer allí es llegar y hacer una canalización de la vía venosa o periférica según el caso. Van a haber unos casos en que sea más recomendable por la facilidad de hacer una vía venosa periférica o en algunos donde se llegue a necesitar lo que sería una vía venosa central. Entonces, vamos a iniciar una reposición de ese equilibrio hidroelectrolítrico. ¿Ya? También es importante tener una sonda nasogástrica y vesical. La vesical más que todo para medir la diuresis. Y por último, a todos esos pacientes, como se van a someter a un proceso quirúrgico, hay que administrarles unos antibióticos de amplio espectro, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, entonces el tratamiento quirúrgico puede ser por la laparotomía, por la laparoscopia, y en algunos casos se ha demostrado que aumenta la eficacia y disminuye el riesgo de recidivas utilizar la laparoscopia con apoyo de enema de aire, pero eso dependerá de la decisión del cirujano y el estado en que se encuentra el paciente. ¿Ya? La siguiente, por favor. Listo. Entonces, en el tratamiento quirúrgico como tal, ¿qué es lo que sucede en la cirugía? ¿Ya? Entonces, lo primero que se va a hacer es una incisión transversal o supra o infraumbilical derecha. Entonces, lo que uno espera encontrar en ese momento será la intususcepción intestinal. Lo primero que vamos a tratar de hacer en ese momento es reducirla haciendo una técnica adecuada. Y esto no es solamente traccionar el área que está invaginada, porque esto nos puede generar un gran riesgo de que se genere un desgarro, ¿ya? Entonces lo que se va a hacer es una extracción suave con la mano derecha y con la mano izquierda, tratar de bajar el edema, o sea, una tracción sostenida, ¿ya? Y se espera más o menos que el edema disminuya en aproximadamente entre unos 5 y a unos 10 minutos. Después de haber pasado eso, se busca la lesión anatómica, que va a ser la cabeza invaginante, que es cuando ya logramos separar en la parte que va a salir dentro de la intususcepción. Y por último, hay que evaluar eso, evaluar de que la zona que se desobstruyó, por decirlo así, que se desinvaginó, recupere la perfusión. Porque como ya habíamos mencionado, en el caso de que la zona que se desinvaginó no recupere su perfusión o muestre signos de necrosis, hay que hacer una resección quirúrgica como tal. Hay que pasar a cortar esa parte del intestino y hacer una anastomosis. La siguiente, por favor.
Listo. Entonces, como les estaba comentando ahorita, en caso de la inviabilidad del segmento invaginado, es decir, que yo llegué al paciente, lo abrí y todo eso, hice la adecuada técnica y aún así la cabeza de la imaginación superfusión adecuada me mostró los signos de necrosis, va a tocar hacer una resección quirúrgica. Por otro lado, la imposibilidad de la reducción manual, en algunos casos se encuentra la invaginación tan fuerte, tan apretada, que es muy difícil de separarla manualmente. Entonces eso complica la técnica y nos obliga a hacer una resección intestinal. El otro caso es que ya se presente una perforación. Y otra posibilidad sería que el momento de que se realice la resección del área afectada, se hace la anastomosis con la parte término y la parte terminal. También se pueden observar casos en que hay un compromiso del apéndice, entonces ahí directamente lo que se haría es una apendicectomía, ¿ya? Y también tenemos que observar que si la invaginación intestinal fue causada por una causa secundaria, como un divertículo de Mecker, también se va a hacer la resección del mismo durante la cirugía, en ese momento. La siguiente. Ya. Bueno, y como les mencionaba, por último se puede juntar lo que sea la cirugía laparoscópica con la reducción neumática, ¿ya? Entonces, al combinar esto, es porque a veces con la laparoscopia nosotros no podemos ordeñar mucho el tejido, es decir, cuando vamos a hacer la separación de la invaginación porque está muy metida o porque está muy resistente, no nos permite hacerla solucionarla del todo. Entonces, ahí vamos a ayudarnos con lo que sería la reducción neumática, ¿ya? Esto se debe a que está bastante ajustado y por lo tanto en la laparoscopia no podemos realizar una adecuada reducción. Y esto nos va a ayudar a la reducción neumática. Si se realiza la reducción con insuflación por aire en el recto, ejerciendo una moderada tracción de los extremos invaginados mediante las pinzas del laparoscopio quirúrgico, y eso ya nos va a solucionar el problema de la intususcepción intestinal. Y de la siguiente. Y ya, eso es todo para finalizar. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Emanuel, ¿estás por ahí? Sí, profe, pero no tengo preguntas. ¿Todo claro? Pues sí, en lo que se puede decir, Doc. Bueno. Entonces dime, ¿a qué edad se presenta la intususcepción idiopática? Estaba todo claro, ¿no? Sí, Doc. Deme un segundito. Te vas a buscar por el otro lado, ¿no? Entonces no sirve tu respuesta ya. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿No era entre los 3 y los 36 meses? Los expositores, ¿qué opinan? ¿A qué edad se presenta la imaginación idiopática? Doctor, pues nosotros encontramos que era entre los 3 y los 36 meses de edad. Bueno, correcto. Pero la edad más frecuente es entre los 2 y los 2 años. Por eso tu compañero hablaba que la cirugía se indica después de los 2 años porque hay alta sospecha de que pueda tener una causa orgánica o un tumor o un divertículo o una causa que esté causando la invaginación. Cuando decimos idiopática, podemos decir que eso es entre comillas, porque la causa realmente es una hiperplasia de las placas de Peyer, igual que en la apendicitis, que se hiperplasian las placas de Peyer en el apéndice. Aquí se hiperplasian en ese tejido linfoide, en el ilion terminal, y eso hace de cabeza de invaginación o inicia la invaginación de cabeza de invaginación, como hablaba por ahí tu compañera hace un rato. Por eso la edad que consideramos más adecuada de invaginación idiopática es de 2 años a 2 meses.
puede estirarse uno un poquito más hasta los 3 años, pero con el riesgo de que se le pasen algún tumor o alguna otra patología ahí en esos últimos 12 meses. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Saben mucho estos muchachos. No les quedó ninguna duda. Doctor, pero, o sea, de lo que usted dice es de los 2 meses a los 2 años o de los 2 años a los 2 años No, y 2 meses. de los De 2 meses, 2 años y 2 meses. la edad de la invaginación idiopática, que es la más frecuente, que es el 90 y pico por ciento de los casos, se presenta entre los 2 meses y los 2 años. Es más fácil de grabar así, ¿ya? Entre los 2 meses y los 2 años. Después de los 2 años, si se presenta un caso de invaginación, es muy alta la sospecha de que pueda tener una causa orgánica, que puede ser un tumor. Generalmente los linfomas de Burkitt se asientan en esa zona y esos tumores se comienzan a presentar en los lactantes. Entonces, en los mayores de 2 años, perdón. Entonces, si un paciente tiene una invaginación intestinal, esos pacientes, después de los 2 años, esos pacientes hay que sospecharle que pueda tener una causa orgánica, que puede ser un tumor, o la segunda causa más frecuente son los divertículos de Meckel. Entonces, si le hacemos una reducción hidrostática o neumática, como decía tu compañero, puede ser que se reduzca, pero al día siguiente muy probablemente está otra vez reinvaginado el paciente. O si dejamos pasar un tumor, un linfoma de Burkitt, este puede seguir creciendo y detectarlo ya tardíamente. Entonces, por eso, después de los 2 años, ya se considera que ese paciente es quirúrgico eh, para solucionar su problema de invaginación. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pasemos Doctor, rápidamente. yo Dime. tengo una pregunta sobre las heces en jalea de grosella. ¿Eso Ajá. siempre se presenta en los niños? O sea, siempre va a ser un signo, un síntoma, un signo. ¿Qué dicen los expositores? Sí, sí, doctor. Bueno, Por lo general tiene que presentarse para dar como el diagnóstico. es uno de los puntos de la tríada clásica que hablábamos, ¿se acuerdan? De posiciones mucosanguinolentas, masa, dolor abdominal, o de posiciones mucosanguinolenta, vómito y dolor abdominal. Ese es uno de los, pero realmente no siempre se presenta. Se presenta más o menos entre un 80 a un 90%, o sea, hay un alto porcentaje de presentación, pero hay un 10 a 20% de los casos que no se presentan. A ver, ¿por qué se produce la deposición mucosanguinolenta? Como explicaban sus compañeros, un asa proximal se introduce en el asa distal, ¿ya? Se mete y se va introduciendo en el asa distal. Y eso hace que el asa que está dentro de la otra asa, que generalmente es el colon la que está afuera y el ilion terminal el que está dentro, esa asa comienza a comprimirse y a producir un sufrimiento de esa asa. Esa asa sufre y al sufrir comienza a sangrar esa asa, comienza a producir mucho moco y sangra, y eso es lo que va a expulsar el niño. Por eso les comentaba que el tiempo de evolución uno lo puede contar desde ese momento de la deposición mucosanguinolenta, pero para que ocurra ese momento ya ha pasado por lo menos 12 a 24 horas antes del paciente estar invaginado, o sea, cuando ocurre esa deposición mucosanguinolenta, ya el paciente, esa asa intestinal está sufriendo. Entonces, por eso el tiempo de evolución
Si lo contamos desde ese momento, son 24 horas nomás para producir una resolución neumática o hidrostática. Y si lo contamos, si hacemos una buena historia clínica y le preguntamos a la mamá desde cuándo el niño comenzó a sentirse como decaído, como indispuesto, como llorón, si contamos desde ese momento, generalmente son 12 a 24 horas antes, desde ese momento ya podemos contar 48 horas antes. ¿Listo? Para poder reducir de forma neumática o hidrostática la invaginación. Entonces sí se produce estas deposiciones mucosanguinolentas, pero entre un 80 a 90% de los casos. En un 10 a 20% de los casos los podemos captar, o la mamá es muy juiciosa y consulta antes, y podemos captar el paciente antes de que haga la deposición mucosanguinolenta. Entonces, por eso no siempre se presenta, pero es un signo de los clásicos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Profe, yo tengo una duda. Dime. Con respecto a la invaginación, si bien estamos comprometiendo parte mesentérica, ¿qué tan común es que se comprometan los vasos mesentéricos y llegar a una necrosis avascular? ¿Y en cuáles de los tipos de intususcepción es más riesgoso esto? A ver, en todas las invaginaciones, como veías tú, ¿pueden poner la presentación, porfa? ¿Le pongo la presentación, doctor? Sí, tienen una diapositiva ustedes que tienen una gráfica de cuando bueno. se va invaginando. Voy. ¿Esta? Sí, esa. Si ves la imagen superior, se ve, se ve a la izquierda el asa que está recibiendo y a la derecha el asa que se está metiendo. Y en la parte de abajo estás viendo el mesenterio que se está metiendo con el asa que se mete en la distal, ¿sí ves? Entonces, en todas las invaginaciones se compromete el mesenterio. Y además de comprometerse el mesenterio, por la presión que ejerce el asa que está afuera, también se va a comprometer la circulación, no solo por la presión del mesenterio ocluido, sino por la presión del asa externa, y por eso el tiempo de evolución es lo más importante, porque entre más tiempo pase, esa isquemia se va haciendo progresiva. Entonces, primero, como en toda isquemia, primero se compromete la circulación linfática y eso aumenta el edema. Al aumentar el edema, se aumenta la presión, se compromete la circulación venosa. Al comprometerse la circulación venosa, aumenta más la presión y al final se compromete la circulación arterial. Y al ya comprometerse la circulación arterial, ya se va a producir necrosis del asa. O sea, todo depende del tiempo de evolución. Por eso consideramos, contando desde la deposición mucosanguinolenta, máximo 24 horas para poder realizar la reducción neumática o hidrostática, porque ya después de eso se considera que la compresión del asa es tanta que hay mucho riesgo de perforación y es mejor llevarlo a cirugía para la reducción, y si ya está perforado, corregir ese problema. Porque si lo hacemos por medios hidrostáticos, al hacer la reducción, esa agua que se mete por el colon o en medios neumáticos, ese aire que se mete, puede salir a la cavidad peritoneal y salir líquido del colon y producir una peritonitis que puede pasar desapercibida. Por eso, después de esas 24 horas, está indicada la cirugía en estos pacientes. ¿Claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces para hacerles un recorderis, generalmente esto ocurre en los lactantes entre los 2 meses y los 2 años. Generalmente ya tienen un episodio previo viral, ya sea diarreico o un cuadro viral respiratorio que hace hipertrofiar las placas de Peyer y el tejido linfático del ilion terminal,
y esto sirve de cabeza de invaginación. Generalmente son pacientes de muy buen peso. Esto es muy raro que ocurra en pacientes desnutridos, aunque ocurre, pero generalmente son pacienticos muy bien tenidos, de muy buen peso, a veces incluso un poquito obesos, de familias generalmente que los mantienen muy cuidadosas. Y el cuadro, como se mete el intestino proximal en el distal, el cuadro es de una obstrucción intestinal. Entonces el niño no puede pasar el contenido intestinal en este lapso en este segmento de la invaginación. Eso le produce vómitos al niño que inicialmente son gástricos y después fecaloides. El intestino, al tratar de vencer esa resistencia, eh, crea unas salvas como para tratar de vencerlo, un aumento de la peristalsis, y eso hace que el niño tenga unos cólicos. Y esos cólicos son los episodios de cólico porque el intestino eso lo manda por salvas, luego se cansa el intestino y se queda en reposo un tiempo, es cuando el paciente se queda relajado un rato y luego vuelven otra vez los episodios de cólico. Y comienza a distenderse, como hay una obstrucción, el contenido intestinal y el aire proximal se comienza a acumular y que el paciente comienza a distender el intestino proximal. Y luego comienza a hacer las deposiciones mucosanguinolentas y si lo examinamos se presenta la masa palpable en el flanco derecho generalmente. Entonces le hacemos el procedimiento diagnóstico ideal es la ecografía. En estos momentos, antes de la ecografía, se hacía el colon por enema para hacer el diagnóstico. Con la imagen ecográfica que presentaban sus compañeros, es típica de la invaginación. Y entonces con esa imagen ya definimos si el paciente está en las primeras 24 horas, podemos pasarlo a una reducción neumática o hidrostática o a una reducción guiada por imagenología con vario. Y si no es posible hacer esto, entonces ya está indicado el procedimiento quirúrgico si no se logra reducir la invaginación o si lleva más de 24 horas o si el paciente está séptico o tiene signos de peritonitis como le mencionaban sus compañeros. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al quiz. Y el quiz lo van a hacer los grupos B y C.